¿Cómo andar en el Espíritu? Se han escrito muchos libros sobre la forma de ser llenos del Espíritu, pero en la mayoría de ellos no se ha hecho suficiente hincapié en el hecho de que el ser llenos del Espíritu es solamente el comienzo de la victoria cristiana. De ahí en adelante debemos andar en el Espíritu para que su eficacia sea permanente. Gálatas 5:16. Una cosa es empezar a transitar la ruta de una vida llena del Espíritu y otra cosa muy distinta es andar día a día bajo el control del Espíritu. De la misma manera que se nos ordena ser llenos del Espíritu, así también se nos instruye a andar en el Espíritu. Puesto que se trata de un mandamiento de Dios, no debemos buscar un procedimiento difícil o complejo, pues Dios procura enderezar nuestras vidas, no enredarlas. El procedimiento que proponemos para andar en el Espíritu puede ser una manera práctica para vivir día a día una vida victoriosa. Primero, hagamos de la plenitud del Espíritu Santo nuestra prioridad diaria. No podemos andar en el Espíritu a menos que sinceramente anhelemos estar llenos por Él. Como ya lo hemos señalado, los viejos hábitos suelen retornar para obsesionarnos. Si disfrutamos de ellos más que de la paz de Dios, incurriremos en los pecados de la carne. Seamos honestos. La lujuria, la preocupación, la compasión de nosotros mismos, la ira, pueden ser actitudes interesantes y divertidas, pero por un corto tiempo. Sus consecuencias son desdichadas. Solo cuando consciente o subconscientemente queremos la plenitud del Espíritu Santo más que ninguna otra cosa en el mundo, podremos renunciar a estas inferiores satisfacciones emocionales de lujuria, preocupación, compasión e ira. Confieso que después de varios años de haber experimentado el Espíritu Santo, todavía me resulta agradable la ira. Bajo ciertas circunstancias, sobre todo cuando estoy convencido de que mis derechos han sido violados, puedo prever un satisfactorio arranque de ira. Sin embargo, reacciono a tiempo porque el Espíritu me recuerda el alto precio que debo pagar si doy rienda suelta a esta pasión emocional. Cualquiera que sea la causa que provoque la ira, no justifica la pérdida de la bendita proximidad y presencia de Dios. Poco a poco la reacción pasa al ámbito del subconsciente, de modo que podemos empezar a decir como Pablo: ahora desprecio las cosas que una vez amé. A este respecto, una buena gimnasia espiritual consiste en anotar la clase de persona que uno quisiera ser. Esta lista incluirá algunas de las siguientes actividades. A. Quiero ser un cristiano semejante a Cristo para cumplir la perfecta voluntad de Dios. B. Un cristiano fecundo que atesora tesoros en el cielo. C. Un cónyuge amante y generoso. D. Un padre exitoso cuyos hijos siguen a Cristo. E. Un eficaz obrero cristiano en la iglesia local. F. Una empleada capaz y eficiente o una ama de casa. G. Un buen vecino. La alegría en la vida depende principalmente del logro de metas espirituales y no de la fama, la fortuna, la comida, las diversiones, que son el objetivo de los mundanos y aparentemente de muchos cristianos. La pregunta que debemos responder es la siguiente: ¿cuántas de estas prioridades podremos llevar a cabo sin contar con el Espíritu Santo? La respuesta es ninguna. Cuando esta realidad se nos haga carne en nuestra mente y en nuestro espíritu, habremos dado un gran paso para andar en el Espíritu. De la misma manera que una joven madre es sensible a las necesidades del recién nacido cuando duerme, pues ésta se despierta al más mínimo movimiento de la criatura, así también el cristiano lleno del Espíritu responde subconscientemente al Espíritu Santo. La madre, como el cristiano, responde intuitivamente a su prioridad número 1. Segundo, seamos notoriamente sensibles al pecado. Como ya lo hemos visto,
El pecado actúa como un cortocircuito que anula el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. En el preciso instante en que tomamos conciencia de nuestros pecados mentales, debemos confesarlos. De esta manera se reduce al mínimo el lapso que transcurre entre el momento en que entristecemos al Espíritu o apagamos al Espíritu y el momento de su reinstalación. La principal ventaja que tenemos del estudio de los temperamentos es que podemos diagnosticar nuestras debilidades más comunes. Por consiguiente, estaremos en guardia contra el pecado que nos rodea. Hebreos 12:1. Cuando asoma su horrible cabeza, debemos confesarlo, olvidarlo y seguir adelante hacia el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. El principal secreto para el logro de una vida victoriosa, según se desprende de mi experiencia con todas las personas a quienes he aconsejado, es la práctica de una instantánea confesión.